Bien, y en general cualquier cosa, como les comentaba, al final va a haber un bloque de preguntas, pero si hay algo que no entiendan o que quieran profundizar más, siéntanse libres también, por favor, de interrumpirme y levantar la mano. Bueno, como ya me introdujeron, yo soy Ángel Verástegui. Yo trabajo en la empresa Responsability, que es sobre la que voy a hablar hoy. Es una empresa que se dedica justamente a las inversiones de impacto, y yo en específico trabajo en el área de financiamiento climático. Yo sé que esto es una clase de economía. Voy a tratar de contar la parte práctica más que nada desde mi experiencia. Pero antes de empezar, no sé si ustedes ya conocen o han escuchado el término de inversión de impacto. ¿O tienen alguna idea de lo que es? ¿Financiamiento climático? ¿Algo? ¿No? ¿Algo? Ok, bueno, mejor, así les puedo contar algo nuevo, porque si no ya podemos. Ya no había nada que contar. La siguiente, por favor. Bueno, empezando con inversiones de impacto, eso es un poco el índice de lo que quiero conversar hoy. Empezar por lo que significa la gestión de inversiones, porque inversiones de impacto tiene la palabra inversión. Entonces, Responsability es una empresa en la gestión de inversiones que hasta, no sé ustedes, pero hasta que yo empecé a trabajar en esto no conocía qué realmente significaba. Voy a dar una mirada muy rápida de lo que significa el negocio financiero dentro de la gestión de inversiones. Luego voy a conversar sobre la cooperación internacional, que tiene totalmente otro ámbito. Ya no es el mundo de las inversiones, sino es el mundo del impacto. Ahora llaman impacto, también se llama desarrollo sostenible, sostenibilidad, etc. Y luego ya voy a pasar lo que es la inversión de impacto, que es un poco la fusión entre el mundo de inversiones común con el mundo del impacto. Y en ese sentido voy a contar sobre la experiencia de Responsability, que es la empresa donde trabajo, que es un inversionista de impacto. Y dentro de ello, el fondo donde trabajo más en detalle, que es el GCPF, el Fondo Climático Global. Y terminar por ejemplos prácticos que se financian desde GCPF, justamente, que es con lo que he trabajado directamente. La siguiente, por favor. Bueno, empezando con inversión. Inversión, bueno, siendo clase de economía, supongo que inversión ya lo han escuchado. Inversión sí conocen, ¿no? ¿Saben lo que es una inversión? ¿A quién podría decirme qué es una inversión? Bueno, está definido, pero una inversión, ¿cómo lo entienden? Sin gran definición académica. ¿Qué es una inversión? Es como cuando alguien pone un capital adicional para mejorar su producción. Claro, en un ejemplo práctico, por ejemplo. Por ejemplo, comprar mejores máquinas para producir más de un producto. Correcto. ¿Alguien más otro ejemplo? ¿O una definición de inversión? ¿O a nivel personal? ¿Solo una empresa puede invertir o también una persona puede invertir? ¿Hay un ejemplo de una persona que invierte? Una persona puede invertir en educación o también en lo que es comida o utensilios. Correcto. Esperando siempre un retorno. Entonces, justamente sí, no, muchas gracias. Una inversión, según se define en la Real Academia Española, es un sinónimo de financiación. Y financiación en términos de... Ustedes entiendo que en economía están viendo micro y macro. Cuando llegan a macroeconomía verán el tema de inversiones a nivel macro. Pero también a nivel micro, las inversiones tienen que ver con financiación, y las finanzas, que tienen que ver, también he escuchado por ahí finanzas, esa sí tengo una definición del economista. Básicamente las finanzas es el área de la economía como les estudia el funcionamiento de los mercados de dinero y capitales y las instituciones que operan en ellos. Ahí es un poco más complejo, que son las finanzas. Pero ¿qué creen que puede ser un mercado de dinero? ¿A qué se refieren las finanzas, el mercado de dinero o capital? ¿Alguna idea? ¿O las instituciones que operan en ello? ¿Qué institución opera en un mercado de dinero? Si hablamos del mercado de pan, ¿qué cosas se venden? Pan. Si hablamos del mercado de autos, ¿qué se vende? En el mercado de dinero, ¿qué se vende? ¿Quién vende y compra dinero? Entonces las instituciones dentro de ellas son bancos, ¿sí? Que para ser un poco más específico, un banco en realidad es una institución financiera, porque así como hay un banco del BCP, hay instituciones de microfinanzas. Por ejemplo, Mi Banco o la Caja Bancaria son instituciones de microfinanzas. Tiene que ver más que nada por el tipo de cliente que tienen. O no sé si han visto por ahí el HSBC, es un logo que parece,
pero ese es un banco que nadie puede ir porque es un banco de empresas. Entonces las instituciones financieras es el término general, donde hay diferentes tipos de instituciones financieras que se llaman así, institución financiera porque hacen finanzas, porque finalmente prestan dinero. De eso se refiere. Un banco lo que hace es presta dinero, pero también recibe dinero. Entonces, un banco es un actor del sector financiero. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque las inversiones de impacto tienen que ver con inversiones y las inversiones tienen que ver con préstamos de dinero, con finanzas. Y en general el mercado financiero es todo ese mercado en la economía. Si se dan cuenta, en la economía cada producto, cada bien tiene un mercado independiente. Pero el bien del dinero es un recurso que necesitan todas las empresas. Si yo hago yogur, necesito leche. Si yo hago casas, necesito cemento. Pero da igual lo que haga, tanto el de leche y cemento necesita dinero. Por ende, el mercado, las finanzas, por eso es tan importante dentro de las economías, de la economía, porque esa realidad del mercado y tiene toda una regulación, hay que mirarlo distinto porque ese es el producto o el bien que atienden todos los sectores económicos. Todas las empresas, incluso los bancos, tienen que comprar ese dinero para luego venderlo otra vez. Es algo que yo no soy financiero, por si acaso, yo soy más ingeniero de impacto, pero eso es algo que hay que entender, que el mercado financiero, cuando sea de finanzas, de bancos, hay todo un mercado. Nosotros conocemos al banco, pero atrás hay toda una serie de actores para que el banco esté ahí. Siguiente, por favor. De hecho, justo lo que les comentaba, esto entendemos, ¿no? Si hay un inversionista, lo dijeron con los ejemplos, invierte en maquinaria, por ejemplo, una empresa, puede ser una persona que invierte en un proyecto, o un banco, ¿no? Un inversionista. De hecho, todos nosotros somos inversionistas del banco, aunque el banco nos da 0.00%, en realidad estamos dándole. ¿Por qué nos paga interés el banco? Porque así como ven, la lógica de una inversión es que un inversionista tiene dinero y lo invierte en un banco, empresa o proyecto que le paga un interés, ¿no? Eso es básicamente, eso sabemos todos. Si yo le doy un préstamo a quien sea, te presto 1.000 y me paga 1.100 en un año, eso que a veces dicen en el piso. Entonces, en realidad cualquier inversionista tiene dinero y te da un interés. Sin embargo, nosotros somos inversionistas de un banco, porque nos pagan un poquitito. Sin embargo, pongo esto respecto a gestión de inversiones porque si bien es cierto, todos somos inversionistas de alguna manera. ¿Qué pasa cuando tú tienes ya mucha plata? Muchos millones. Por ejemplo, cuando eres una empresa que quiere invertir 10 millones, 20 millones. De hecho, hay empresas especializadas en el riesgo, porque si yo como persona tengo 10 soles o 100 soles y quiero invertirlo en un negocio, tengo dos tipos de negocio, tengo que ver cuál me rinde más. Esa indecisión se aclara con alguien que analice el riesgo. Uno puede ser que lo quiero invertir en un casino y que los otros 100 los quiero invertir en una panadería. ¿Cuál puede dar más dinero? Seguramente suena el casino. Pero ¿cuál tiene más riesgo de tener lavado de dinero? También el casino. Pero entonces hay que balancear. No estoy diciendo que uno sea mejor del otro. Todos son riesgos. Son inversiones con... Los dos me van a devolver dinero, pero son distintos riesgos. Y ahí es donde entra el gestor de inversiones. Siguiente punto. Es que al final es un gestor de riesgos. La empresa donde yo trabajo, Responsability, termina siendo, entre otros que hacen gestión de inversiones, los que son gestores de activos, son empresas que no tenemos, no es nuestro dinero, pero asesoramos a los inversionistas respecto a estas indecisiones o seguridades. ¿Qué riesgos tienes? ¿Dónde están? Y muchas veces este negocio, el de las inversiones de impacto, pero sobre todo inicialmente la gestión de inversiones, de eso se trata. Los gestores de inversiones son empresas que no tienen dinero o están invirtiendo, sino les dan dinero a los inversionistas y le dicen, tú te encargas de que esta plata me dé tanto interés, pero tú te encargas de evaluar el riesgo, yo confío en ti, y te pagan por el servicio. Y la empresa dice, bueno, esta plata la podemos invertir en un banco, la podemos invertir en una empresa, la podemos invertir en un proyecto. Y eso es todo un mercado. Eso es un mercado que yo no conocía hasta que empecé a trabajar en Responsability, donde me enteré que el banco, para nosotros el banco es el grande, pues el que tiene mucha plata, ¿no? Y el banco en realidad es un cliente de alguien que tiene aún más plata, ¿no? Los bancos nos toman nuestras inversiones, que les decía, depositar nuestra plata, pero además toman de otros que les prestan plata. El banco finalmente solo es un intermediario, no es el dueño de esa plata. Los dueños de la plata somos las personas y los inversionistas detrás.
y por lo general un gestor de inversiones está en la mitad entre los inversionistas y los destinos evaluando esos riesgos. La siguiente, por favor. ¿Tan grande es este mercado? Pues hasta allá una pregunta de lo que vengo explicando. Y bueno, acá digo esto porque para mí, yo no conocía atrás de un banco todo el negocio que había. Yo veía al banco como el gran dueño de dinero, ¿no? Como que es el que define sobre todo, pero en realidad, esta es una lista a la derecha, arriba a la derecha, de los gestores de inversiones más grandes del mundo, que existen hoy, no es ningún secreto. Para mí fue como descubrir un mundo que desconocía. La más grande es BlackRock, no sé si la hayan conocido, yo no la había conocido hasta que empecé a trabajar, y maneja, ellos no son el dueño del dinero, pero manejan inversiones por casi 10.000 billones de dólares, son 10 trillones, muy difícil de imaginar. ¿Pero saben cuánto dinero es eso? Es básicamente lo que maneja BlackRock, es casi 2 veces la economía entera de Alemania. O sea, todo lo que Alemania produce, BlackRock maneja el doble de plata que toda Alemania como país. Y como ven, hay otros, ¿no? Alemania tiene 4.500 millones de Producto Bruto Interno. Y BlackRock, que es una empresa privada, maneja el doble, que es 40 veces lo que la economía peruana son 200.000 millones de dólares, y BlackRock maneja 40 veces eso. Y los primeros 10 gestores de inversiones, la última, manejado 10 veces la economía de Alemania. Lo que quiero decir con esto es que, y todos ellos no son bancos. Ustedes no han visto nunca una oficina BlackRock acá depositar tu plata, y no la van a encontrar tampoco. Son empresas que nunca están al acceso para nosotros. Sus clientes son empresas, proyectos, principalmente corporaciones. Atrás de Coca-Cola, en las grandes empresas de Nestlé, no hay un dueño. Pueden haber inversionistas de este tipo invirtiendo dinero en esas empresas, y al final el gerente general de la Coca-Cola o de Nestlé no es más que un obrero de una empresa que le rinde cuentas a los que ponen el dinero. Porque como les decía al inicio, los mercados de capitales son ese insumo que requiere toda industria y toda actividad económica para poder funcionar. Y BlackRock, estas empresas son, atrás de todo lo que conocemos, sean bancos o sean empresas, en realidad funcionan con dinero. Mientras más grande es su necesidad de dinero, su demanda de dinero, y por ende tiene que haber alguien especializado en darle esa oferta de dinero. A eso se refieren las finanzas como el mercado de capital o mercados de dinero. Y este es un mercado inmenso que funciona hace muchos años, y todo esto es el mercado del dinero, las finanzas. La siguiente, por favor. Y justamente, por ejemplo, eso es lo que, como se dan cuenta, al tener BlackRock y estas empresas más poder, o sea, más dinero que países, y no cualquier país, estamos hablando, para que tenga una referencia, BlackRock maneja 10, la economía más grande del mundo es China, y Estados Unidos, que tienen más de 20. O sea, si hablamos de economías generales, una empresa privada es la tercera más grande del mundo. Y tiene pues influencias. Si ustedes googlean el poder, la influencia de los países de BlackRock, hay muchas influencias, y define mucho, porque aunque solo es un gestor de riesgos y de inversiones, termina, si BlackRock cree que es buena empresa, invertir en un lugar para hacer algo, se hace o no se hace. Entonces hay mucho, para mí eso fue algo muy, muy interesante de descubrir estos actores que yo desconocía por completo y que todos desconocemos. Conocemos como a lo mucho el banco, ¿no? y creemos que el banco hace o deshace, pero el banco solo es un cliente de un mercado mucho mayor. Por eso, el siguiente. Por eso yo antes pensaba que el banco era el malo, pero en realidad creo que me estaba confundiendo, me falta información. Adelante. Bueno, eso fue respecto a gestión de inversiones. No sé si ahí quedó al tema de netamente inversiones. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Continuamos entonces con la cooperación internacional. A ver, más. Cooperación internacional, y ya está una foto. ¿Alguien le dice algo que es la cooperación internacional? ¿Han escuchado la ONU, sí o no? ¿Qué es la ONU? ¿Perdón? ¿Quién me la define? Organización de Naciones Unidas. Ok, pero ¿a qué se dedica? ¿Para qué existe? Bueno, trata de mantener la paz, el equilibrio, la justicia social. Correcto. Otro ejemplo de qué más hace la ONU. Otra institución que han escuchado. La ONU directamente se podría decir que empieza con la cooperación internacional, porque la ONU empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Recién en esa época, hasta ahí se da cuenta desde la revolución industrial a inicio del siglo XIX, que el mundo empieza a producir de una manera como nunca antes lo había visto, y las tecnologías, las industrias evolucionan. Si empezaron los países ricos, las familias ricas, muy ricas, ¿no? En base
en democracia, pero estaban creciendo cada quien por su lado, y después de la Segunda Guerra Mundial hay una primera conciencia política de que vivimos, son muchos países, que debemos vivir en comunidad y que debe haber control para evitar guerras, tenía que haber esta alianza de países para tratar de dar paz. Sin embargo, por otro lado, también se dan cuenta, en el 1956 estalla la Revolución Cubana, con el Che Guevara como líder, y en ese momento acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y había mucha injusticia social en Cuba, muchas grandes empresas de caña exportando y no se compartía la gente. Entonces sale la Revolución Cubana y los países ricos se dan cuenta de que si no hacen algo para ayudar que estos beneficios que trajo la industrialización, si solo se lo quedan a algunos pocos, puede incentivar a que haya muchas revoluciones, muchos Che Guevaras. Y eso era un problema en esa época porque por un tema político, bueno, el comunismo, etc. Pero básicamente inician las naciones a darse cuenta que tienen que compartir, de alguna manera que hay que atender el colectivo, no puede ser todo tan individualista. Y por eso empiezan a nacer en los años 60 las cooperaciones internacionales, que básicamente son los países dando ayudas internacionales para otros países. Ustedes habrán visto, por ejemplo, la ONU recibe, ¿de qué se financia la ONU? Todos los países del mundo adscritos a la ONU le dan un dinero para que la ONU funcione. Pero además de la ONU, hay países que deciden unilateralmente, con su propio dinero, apoyar a otros países también. Entonces, siguiente. Y así es que nacen los países de la OECD, que es la Organización de Países Más Desarrollados, deciden hasta se ha puesto una meta de 0.7% del PBI de su propio, tienen que dar los países en contribución para beneficio internacional. Es una meta que se ha puesto en los países ricos. Esta es la gráfica que muestra cuántos miles de millones se han invertido o se dan hoy por hoy en los últimos años de todos los países de la OECD. Como referencia en Latinoamérica, OECD es Chile, Uruguay también, y son países que están comprometidos aunque no llegan a invertirlo. Y este es el volumen total, ¿no? Estamos alrededor de casi 200.000 millones de dólares de ayuda para la cooperación, que es el compromiso que se tuvo. Siguiente. Y ese es el porcentaje del PBI. Como ven, solo 5 países han cumplido su meta de 0.7. La gran mayoría de países, estos son los países que tienen cooperación internacional o que están adscritos a la OECD para dar esta contribución. Y hablo de todo esto porque de acá que se financian cuando dicen el BID hizo tal cosa, o vino una ONG que ayudó a una familia a cultivar mejor un biohuerto. Muchas veces estas ONGs se financian de fondos que salen de estas cooperaciones, aparte de fundaciones y filantropía, pero este dinero es importante a nivel mundial porque son grandes flujos de dinero que van para un bien común. Siguiente, por favor. Estas son algunas de las instituciones que hacen cooperación internacional. Acá a la izquierda, por ejemplo, está la cooperación alemana, que es del gobierno alemán, USAID, que es del gobierno estadounidense, este es el logo de la ONU, el ICA al medio es la cooperación interamericana para la agricultura. De hecho, la sede de ese en Perú está acá al frente. La sede está en San José, Costa Rica, pero la oficina para Perú está acá. Básicamente ellos son una cooperación técnica entre países. Todos los países iberoamericanos dan un dinero para que haga esta institución en favor de la agricultura, pero hace cooperación técnica. O sea, el dinero trata de hacer estudios, análisis, pilotos, y es a nivel iberoamericano. O sea, no solo hay instituciones globales como la ONU, sino también regionales o continentales, aparte de cada país. ¿No? Ya hay de Japón, AFD es de Francia, la cooperación española, COFID incluso es peruana, no sé si alguien la conozca, la Cooperación Financiera del Desarrollo. Es nuestro propio banco público para ese banco. Uno no puede ir al banco, pero él le presta dinero a microfinancieras, por ejemplo, o a pequeños agricultores para fines también productivos. IFC es del Banco Mundial, KfW es de Alemania, el BID, FMO es holandesa. Solo son un par, para que vean que existe todo, y con todo esto, así como inicié con las inversiones, contándoles todo este mundo de inversión con actores que desconocíamos, estoy seguro también que desconocíamos que hay mucho dinero atrás de generar impacto, de generar desarrollo, y estos son algunos de los actores. No son bancos, estos son sobre todo agentes, organismos gubernamentales, que si bien es cierto, prestan dinero, como la KfW o el BID, por eso se llama Banco Interamericano de Desarrollo, no son un banco que uno puede ir, son bancas de desarrollo. La banca de desarrollo trata de prestar para fines públicos. Siguiente, por favor. Entonces, la cooperación internacional se puede dividir, eso sí, en dos tipos de cooperación.
Si bien es cierto, dan dinero, hay dos tipos de acciones. Uno es la cooperación técnica, donde básicamente se ayuda con, como le decía, con estudios, con conocimiento. En uno es básicamente conocimiento, dar dinero para conocimiento, y el otro es prestar dinero. El Banco Mundial o el BID son bancos. Ellos, claro, no bancos para nosotros, son bancos de países donde le prestan dinero a países. La lógica es, por ejemplo, un país pobre que no puede construir una carretera, pero es necesario porque todo el mundo se accidenta, le presta el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual se tiene la plata de todos los países latinos que le dan dinero, y él le presta a ese país por 50 años, le construye la carretera y el país le paga. ¿No? Entonces, así funciona la banca de desarrollo. Y esa es la cooperación financiera. Sin embargo, la cooperación técnica tiene otro rol. Y acá les quería contar un ejemplo en base a la experiencia que tuve justamente con GIZ de la cooperación alemana. Siguiente, por favor. La cooperación técnica es muy amplia. Hay muchos temas que se pueden tratar. Básicamente, seguramente conocen los objetivos de desarrollo sostenible. Antes eran los objetivos del milenio. Entonces hay muchos temas en que la sociedad está mal, ¿no? ¿Eso es otro caso? Sí, una pregunta. Adelante. Comentó que la cooperación financiera finalmente se devuelve. Sí. ¿La técnica también se devuelve? Buena pregunta. No, la técnica no se devuelve. Imagínate, gracias por devolver. Esa es la gran diferencia entre la financiera y la técnica. La financiera es un fondo revolvente donde los países lo ponen a disposición, pero se rehúsa y se paga. Obviamente puede haber países que quiebren y no lo pagan, pero y es decir que el Fondo Monetario Internacional donde tiene la obligación de ahorrar, ¿no? Estos son, por ejemplo, ahorita acaba de salir, no sé si han visto lo de la semana pasada, KfW, el gobierno alemán decía que ha dado 20 millones para ciclovías en Lima. Esa es la KfW que está atrás. Es el gobierno alemán, dice el gobierno alemán, pero en realidad es a través de la KfW, y la KfW le había dado un préstamo al Perú, pero luego, como no pudo pagar por X cosa, dijo, bueno, ya no me lo pagues, pero úsalo. Entonces lo están implementando. Entonces, es buena pregunta porque la técnica, y también como tamaños, ¿no? Por ejemplo, KfW a nivel global maneja cerca de 500.000 millones de dólares, mientras que GIZ maneja 2. O sea, la diferencia es brutal, entre 250 veces más porque uno presta y devuelve y el otro no. Y justamente acá está, ¿por qué no? Porque la lógica de la cooperación técnica, hay países como Perú que no nos falta dinero, en realidad, lo que falta es gestión, falta conocimiento, ¿no? Hay otros países que en verdad, por ejemplo, en los países africanos, la cooperación técnica, la técnica nomás puede ser 5 o 10% del PBI, porque los gobiernos no tienen dinero. Un país como Perú no es que le falte dinero, lo que le falta es gestión, ganas de hacer las cosas, bueno, más que le sobra corrupción, pero falta ganas de hacer las cosas, ideas. Y por ejemplo, este es un tema que yo trabajé con la cooperación como un ejemplo de cómo se trabaja cooperación técnica. En Perú 30% de la gente cocina con leña todas sus comidas. Además puede que tengan gas, pero en selva y sierra les encanta comer con leña y es lo que tiene a disposición y no cuesta. Entonces, 1 de 3 hogares cocina así. Y si bien es cierto, saben rico, todo, no sé, ¿alguien ha comido en cocina de leña? Tal vez en algún viaje. ¿Sí? Es rico, ¿sí o no? Pero cocinan dentro de la casa y se llena de humo. Y no solo es que se llena de humo, las mujeres a nivel mundial, cáncer de pulmón en mujeres, a nivel mundial mueren más por cocinar con leña que por fumar. Entonces es un gran problema de salud. Y a pesar de que sepa rico, es muy difícil poder manejar estas tecnologías sin que genere un impacto de salud negativo. Sin embargo, la gente está acostumbrada y no le cuesta, habría que hacer algo. Entonces, este es el problema en la cooperación técnica, en este ejemplo que se hizo aquí en Perú. Siguiente, por favor. La propuesta tecnológica es una cocina mejorada, que tal vez eso también he escuchado. Entonces, no crean que hace 30 años la cooperación técnica llegaba y le daba al Perú, le regalaba plata para que haga 1.000, 10.000 cocinas mejoradas. Ahora el Perú tiene su mismo dinero. Entonces, lo que se hizo acá fue, se desarrollaron modelos de cocinas mejoradas. Se construyeron demostrativamente, el gobierno las aceptó, dijo quiero masificarlas, enfocó desde hicimos siguiente. Como cooperación técnica no solo era voy te construyo, sino había que estudiar toda la cocina. Atrás de una cocina mejorada, por más que esté con adobe, con ladrillo, hay una mecánica de fluidos, es una tecnología. Y la cooperación técnica hizo eso. Acá hoy en Los Olivos, en el CENCICO de Los Olivos, hay un laboratorio de cocinas mejoradas con los 25 modelos certificados que se hicieron durante el proyecto, porque hay modelos para la sierra baja, sierra alta, selva inundable, selva no inundable. Entonces hay distintos modelos de cocinas mejoradas y si ese laboratorio de Los Olivos es para certificar cocina. No solo tiene que cumplir con ciertos criterios.
hierve en 15 minutos, bota el 85% del humo, consume menos leña, etc. Entonces, la cooperación técnica, siguiente por favor, hizo todo eso, entender, proponer modelos, no financió masivamente, le dio al gobierno modelos de tecnologías, un laboratorio de certificación, entrenó a la gente para que sepa hacerlo, y ya con todo eso hecho, y algunos beneficiados por el gobierno, también había emprendedores que tenían las cocinas, que las sabían hacer. Entonces se trabajó con microfinancieras para que las microfinancieras que están cerca de las zonas rurales donde se cocina con leña, para que una persona no dependa del gobierno que te lo regala, sino que puedas comprarlo. Como nosotros, si queremos comprarnos una caja china, vamos a ir a comprarlo. Eso no se podía hacer antes de este proyecto. Sin embargo, con el proyecto lo que se trató fue que los mismos emprendedores que le vendían al gobierno vendan localmente, y se les capacitó no solo a los emprendedores, sino se trabajó con microfinancieras locales que les podían financiarlas. Este es un horno, por ejemplo, que se llevaba a ferias con Fontesur de Arequipa, y se les educaba cómo funcionaba, cómo se volvió un producto finalmente de mercado. Ese fue el interés de que esta tecnología, que es usada masivamente en Perú, no solo la pueda atender el Estado, sino también el sector privado, y de tal manera que cualquiera de nosotros pueda comprar una tecnología y poder seguir comiendo con leña, sin tener que dañarnos la salud. Este es un ejemplo de cooperación técnica, y justamente como ven, el problema no solo está en Perú, es un problema global, esto es en África, y esa es una tecnología, en África se cocina fuera de la casa, esta es una tecnología ya producto de toda esta investigación, el mismo proyecto que estuvo acá, estuvo en África, en Asia. Y el tema, lo que quiero mostrar acá, es que esta acción muy peruana en ese sentido de cocinar y hacer, forma parte de una agenda global de desarrollo. Un clic más, por favor. Y tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo 7, el cual es el de energía limpia. El Objetivo de Desarrollo 7 tiene 3 metas. Uno, de acceso a energía. Acceso a energía es electrificación, pero también cocción limpia, además de energías renovables y eficiencia energética. En específico, este proyecto de cooperación técnica se hace, los gobiernos lo financia, por ejemplo, Alemania financió contratando personas, los modelos, etcétera, todos los pilotos, y ellos terminan aportando a este objetivo. De hecho, esta agenda de desarrollo sostenible lo que ayuda es, antes había dinero para todas las cosas que creemos que son buenas, pero no están bien ordenadas, ¿no? Hay que apoyar en tal cosa, pero no se sabe bien dónde hace sentido. La agenda lo que trata es darle un marco de referencia y de metas específicas para que el dinero de cooperación pueda tener un fin realmente necesario. Entonces, correcto. Y la cooperación financiera, como les decía, es prestar dinero, lo cual suena más fácil. Alguien tiene que hacer trabajo, pero este es un ejemplo, por ejemplo, de hace 2 meses, acá en Perú, en donde IFC, que es la parte financiera del Banco Mundial, junto con la cooperación japonesa, le ha prestado al BBVA $400 millones para hacer edificios verdes. Entonces, al final, para nosotros vamos a ver al BBVA, y tal vez ni nos enteramos de esta noticia, ¿no? Y es el Banco BBVA, pero el BBVA ahí está recibiendo dinero de estas dos para que hagan edificios de construcción sostenible. Entonces, es el mismo banco de todos, pero está recibiendo fondeo de otro lado para un fin de impacto, justamente. Y aunque esto sigue siendo cooperación financiera, si se dan cuenta, son 2 fuentes de cooperación que usan dinero público. Entonces, eso es una cooperación financiera, pero todavía no es inversión de impacto porque es plata pública. La inversión de impacto sería cuando se hace desde el sector privado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Consulta? Con respecto a las cooperativas, o sea, las cooperaciones que se dan, está diciendo que hay algunos que son internacionales, o sea, reciben dinero de diferentes fuentes, y hay otros que están diciendo que viene del propio país de repente. Sí. Tenía entendido antes que las personas que trabajan en cooperativa y que deciden invertir, en realidad no sabían si tenían que devolver el país, o sea, que reciben cosas. Así que como es algo hecho para el público, o sea, es un beneficio de beneficio. Entonces, ¿es necesario realmente retomar o qué hace? ¿Se refiere a una cooperativa? ¿Como una cooperativa de crédito o qué? No, estas cooperaciones sociales, la plata que dan para los subsidios prácticamente al país que necesita, o sea, requiere realmente un retorno de la inversión. Depende si es cooperación técnico-financiera, como preguntó el compañero. Por ejemplo, eso que mostré como el BBVA es un préstamo, es cooperación financiera. Mientras que todo lo que comenté hace un momento con las cocinas mejoradas, eso no fue devuelto. Eso fue, se trabajó con el Ministerio de Energía y Minas, bueno, el dinero sirvió para contratar personal, estudios y tal, pero
no se devolvió ese dinero. Pero lo que tiene que ver con financiero sí se retorna. Sí, cuando es cooperación financiera se devuelve. Puede que llegue, esto me imagino que viene con tasas de interés menores, ¿no? Porque justamente de alguna manera tratan las agencias de cooperación de decir, Banco BBVA, haz construcción sostenible. El banco dice, pero yo no sé nada de eso, no lo quiero hacer. Bueno, te doy una plata más barata para que lo hagas, ¿no? Entonces el banco dice, ok, entonces tengo una plata más, como es un intermediario financiero. Si normalmente, por decir cualquier cosa, le prestan a 10 y este le da a 5, entonces dice, ya, él igual lo va a colocar, ellos no le obligan a que lo dé barato, él solo le obliga a que haga construcción sostenible. Y el BBVA puede que lo coloca a 15, 20 y gana más dinero, entonces ese es su interés también. Pues, sí, pero sí es necesario, cuando es un préstamo de dinero, el dinero en concreto le das dinero, toma, y ya ves tú cómo haces. Acá atrás de esto hay una firma de un papel, no hay tantas fotos, tanto desarrollo, todo lo anterior que conté cooperación técnica. Cuando hay todas esas acciones organizadas desde la cooperación, suele ser una cooperación técnica. Cuando son cooperaciones financieras casi ni se entera uno porque son contratos firmados, le pasan la plata y el receptor lo hace con sus herramientas y su conocimiento. La cooperación técnica suele por eso dar más conocimiento, por eso el poquito, mientras que la financiera es solo plata. Pero a menos que uno sepa, no sabe bien, porque por ejemplo, el gobierno alemán, las ciclovías, no te especifica, es que es un poco ya muy técnico saber si es técnico o financiero. Al final todo es plata alemana, pero acá estamos justamente diferenciando. ¿Por qué? Porque justamente las inversiones de impacto fueron promovidas por la parte financiera de la cooperación. Las inversiones de impacto no son un regalo, no son una subvención, es un negocio en sí mismo, es un negocio que no daña. Ahorita entramos a eso también. Sí, porque estamos viendo esta cooperación como una subvención en vez de concesión. Exacto, la cooperación técnica suele ser una subvención. Pero la financiera sí es un retorno. Sí. No está hecha la cooperación financiera. La cooperación que estamos hablando, ojo, cooperación es de los gobiernos. El gobierno, el país, incluso un banco. Pero viene de plata pública para ayudar al sector privado, si te das cuenta. Entonces, no es subvención. El BBVA va a pagarle de vuelta. No podrían justificar estos dos gobiernos. O Japón, como le dice a sus tributantes, te cobro impuestos y se le regalo al banco, a un banco español que trabaja en Perú. Entonces, en cambio, por eso se la puede prestar, pero sí se devuelve. ¿No? Cuando son cooperación financiera, pero y en inversión también se devuelve. Todo lo técnico, pues todo el trabajo de las ONGs, el trabajo cuando hay cosas de capacitaciones, que alguien te hace un evento, son gastos que suelen venir de la cooperación técnica. Donde ahí sí son subvenciones, donde le ayudas a una empresa a que salga y tal, son subvenciones. Y sí hay que diferenciarlo porque nos confunden mucho hasta ahora. De hecho, es bien difícil trabajar, ahora contaré lo que hacemos, porque cuando vamos a hablar nosotros con un banco y les cuento todo el cambio climático y tal, creen que va a ser un regalo o creen que va a ser una plata subsidiada. Y de arranque le decimos, esto no es subsidio. Claro, que el fondo donde yo trabajo ahorita, te cuento, tiene un poco de los dos. Prestamos plata, pero también les hacemos, no subsidios, pero les asumimos algunos costos para que ellos se interesen en dar eso. Lo que pasa también es que en otra materia, ahora que están haciendo inversión en Perú, de parte de Estados Unidos, a invertir en cooperación de las universidades. Pero ellos están aportando un conocimiento, pero también hay una cierta inversión. Entonces, Con universidades. a la universidad de acá, en la parte agraria, lo que es agricultura, y, o sea, esto que como decía, invertir, ponían conocimientos, están invirtiendo con conocimientos que tienen allá de clase madera. Y eso es lo que están aportando. Pero la parte económica está un poco confundida, porque si bien se aporta dinero para que acá crezca y se vuelva sostenible el propio negocio que se hace acá, ellos que benefician son los Ahí no, pero eso que me estás contando me suena que es cooperación técnica, porque se lo están dando a la universidad, no le van a exigir a la universidad que pague de vuelta. La cooperación financiera suele ser o a un país, y el país devolverá directo los impuestos, o a un ente privado que puede pagar de vuelta. Pero una universidad y viene... es para los agricultores. Ah, ok. ¿Y cuál es tu pregunta? Era cuál es el beneficio de estos países. Eso también me han preguntado cuando trabajaba en Andahuaylas. En realidad es un beneficio político, por una parte, y un beneficio, sí, pero para ser más concreto, político en el sentido de que, por ejemplo, tú puedes decir, el gobierno de Estados Unidos ayuda a la universidad. Eso ya no está.
a nivel de Estados Unidos, es un objetivo, digamos, diplomático. Pero también tiene que ver con esa gráfica que mostré del 0.7%. Cada país está obligado a dar dinero por este acuerdo que tienen entre ellos. El 0.7% del PBI tiene que ir en inversiones en este tipo de cosas. Entonces, es un compromiso para ellos, un compromiso obligatorio. Segundo, al ir la agenda de desarrollo sostenible, la agenda de objetivo de desarrollo sostenible, por ejemplo, si inviertes en que los agricultores lo hagan mejor, en la productividad del agricultor, pero recuerda el tema de Che Guevara, ¿no? Todas estas inversiones del norte hacia el sur, de los países ricos a países pobres, es para de alguna manera facilitar de compartir el bienestar. Porque si el bienestar no se comparte y solo se queda en pocas manos, al final también revierte a Estados Unidos. Estados Unidos moría de miedo que la revolución cubana se le salte y contamine la Guerra Fría y todo ese tema del comunismo, ¿no? Entonces ellos, de alguna manera, es una manera de apalear, de suavizar las consecuencias políticas también. Entonces, no hay un beneficio económico para Estados Unidos como tal, pero hay un beneficio político, sea desde el Perú reconociendo esto, o el bienestar que aumenta para todos termina ayudando a que haya menos tensión geopolítica contra Estados Unidos en este ejemplo. Pero siempre es al final un bienestar y tampoco Venezuela tiene un compromiso del 0.7% que tienen que hacer. O sea, tienen una obligación contractual, pero además tienen un beneficio político sobre todo. Claro. Lo que, por ejemplo, el propio país que tiene la cooperación, que es la que da ese dinero, se entiende que espera un retorno de la inversión, ¿no? Está apoyando ese país. Pero cuando es estas cooperaciones internacionales grandes donde reciben de diferentes países, de todas maneras ellos tienen que tener ese retorno de la inversión para seguir invirtiendo en otros. ¿Quién es el país, el sector o el país? La cooperación tiene que recibir ese retorno de la inversión internacional, de todas formas. Sí. Siempre se lo pide de vuelta. Como digo, el país puede quebrar y todo. Hay un riesgo también, como cualquier inversión, de que no se le devuelva, pero la idea es que lo tiene que devolver. O sea, sí, eso siempre está así estipulado. Argentina es un ejemplo, por ejemplo, de que se ha endeudado es distinto porque ese fue con el Fondo Monetario Internacional. Ahí no hay una agenda específica de desarrollo. Ese sí le funciona como un banco. Pero ahí sí, por ejemplo, por eso tiene que darle, y eso es lo que lo ahorra Argentina. Por años Argentina ha estado financiándose con dinero del exterior, gastando más de lo que le ingresa, y por eso su moneda se devalúa. Pero ese es un caso extremo, digamos, porque ahí no estamos hablando de cooperación financiera para un beneficio mayor, para construcción sostenible. Ahí estamos hablando de, básicamente, para dinero para que pague sus cuentas propias. Pero sí, al final, aunque no es tan ahorcante como el Fondo Monetario Internacional, la cooperación financiera aparte no es una obligación. Puede un país vivir sin hacer construcción sostenible, ¿no? Pero la Argentina ya es un caso donde si no se endeuda no tiene cómo sobrevivir como país, es otra cosa. La cooperación financiera siempre es una oportunidad, no es una obligación de sobrevivencia. Okay. Listo. Y así llegamos a la inversión de impacto, que es básicamente la mezcla entre los dos que les expliqué. El mundo de las inversiones netamente privado, con empresas inmensas como BlackRock, y el mundo del impacto, de la sostenibilidad o del desarrollo sostenible, donde, habiendo cooperación técnica y financiera, hay algunos actores que trabajan en ella, sin embargo son siempre públicos. La inversión de impacto como tal, en eso es responsabilidad como empresa, es cuando estos fines se trabajan, o se trabaja muy similar, pero desde una empresa netamente privada. Responsability es una empresa netamente privada suiza. A ver, siguiente por favor. Claro, justamente, la inversión de impacto es al final, desde una empresa privada, hacer un retorno financiero, el interés que les comenté, eso nosotros necesitamos, pero además tener un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Eso, o sea, como ven en la fotito, tiene que crecer tanto el dinero como el impacto. Ese es el objetivo de la inversión de impacto. Tiene que cumplir con los dos lados. Se diferencia de la inversión normal, como BlackRock, que ellos se concentran únicamente en el crecimiento del dinero, y se diferencia de la cooperación técnica, la cooperación financiera, en donde el objetivo es desarrollar el país. Acá se tiene que mirar, o pueden pagar la plata porque le prestaron a un país africano. Acá el objetivo es una empresa privada, Responsability, no le debemos a ningún gobierno. Nosotros tenemos que crecer las dos. ¿Y por qué? Porque, siguiente, justamente porque, y no somos los únicos, ¿sí? Esta es la gráfica que suma
Ya les había contado la inversión normal, que son miles de millones, la inversión de la cooperación técnica, y este es el gráfico de las inversiones de impacto, netamente, financiamiento sostenible privado. Si se dan cuenta, ha ido subiendo mucho en los últimos años, después de la pandemia. Hoy por hoy estamos, esto es en 2.700 billones de dólares. Eso significa que más o menos, si se acuerdan, la lista de BlackRock tenía casi 9 y el último tenía 2,5 y hace el mismo 2,5 que acá. O sea, la suma de todas las inversiones de impacto del mundo, de buenas noticias, es que al fin está llegando a buenos niveles de capital. Hay dinero en todo el mundo que está siendo invertido para estos fines, para fines que apunten a la agenda de desarrollo sostenible. Energía, clima, agua, bosques, género, apoyo a la productividad, agricultura sostenible, etc. Entonces, lo bueno es que el dinero está ahí y estas son inversiones privadas. O sea, no es que acá no está el dinero necesariamente de los gobiernos, sino también de las privadas. Siguiente, por favor. Y así llegamos a Responsibility. Esta es la página web, la pueden ver, responsibility.com. En inglés, de hecho, Responsibility se escribe Responsibility, sería responsabilidad. Esta es la habilidad de la respuesta de inversión. Esa es la lógica del nombre. Pero bueno, Responsibility es una empresa suiza, siguiente por favor, con base en Zurich, fundada en 2003, maneja más o menos, esto está falta, ahora son casi de 5.000 millones de dólares, administra Responsibility. Si miramos la gráfica, en las anteriores, eso que BlackRock tenía 9.000, Responsibility tiene 5, entonces es chiquitito. Pero con esos 5, a nivel de impacto, como inversora de impacto, es, si no la más grande, la segunda más grande del mundo, con 5.000 millones de dólares. Básicamente tiene deuda, es dinero que nosotros, recuerden, somos un gestor de riesgos, no es nuestro dinero, nos dan el dinero para poder prestarlo. Tenemos 8 oficinas a nivel mundial, Responsibility está en Suiza, pero atendemos exclusivamente mercados en vía de desarrollo. La oficina de Responsibility para Latinoamérica está en Lima. Tenemos una oficina en Nairobi, en Kenia, una en Mumbai, en India, en Georgia, para Europa del Este, y también hay una en Singapur. Tenemos cerca de 200, un poco más de 200 empleados y atendemos cerca de 70 países. Se atienden con básicamente 3 líneas de negocio. Siguiente, por favor. Responsibility entonces tiene 3 líneas de negocio, porque, repito, esta es la versión de un privado. Este es 100% privado, pero hacemos 3 líneas de negocios. Una es inclusión financiera, más conocido como microfinanzas. La otra es alimentación sostenible o agricultura sostenible, que también trabajamos. Y la última es financiamiento climático, donde es el ejemplo que les traigo más abajo. No, antes, por favor. En resumen, acá el Responsibility empieza, si se dan cuenta, no sé si no lo recuerdo porque no estaban todavía tan grandes. Hace 20 años solo había bancos. Esto de la Caja Huancayo, Caja Sullana, Caja Arequipa es nuevo, para Lima por lo menos que se ve. En provincia se veían varias cooperativas chiquitas que atendían las necesidades de financiamiento, no solo los bancos. Pero el mercado de las microfinanzas empieza justamente porque se dan cuenta que los bancos no prestaban para, si alguien quería 10.000 soles para su negocio, pero no tenía una casa inscrita y carros, pero tenía 100 vacas, el banco le decía no te presto, porque no está tu casa, no me vas a poder pagar. No tengo vacas, no, pero yo qué me hago con las vacas, entonces no le prestaba. Las microfinancieras nacen a nivel mundial para entender que esa persona con 100 vacas tal vez tiene mucho más dinero que alguien con una casa. Y poder entender el riesgo desde una perspectiva distinta, entendiendo un cliente distinto, no urbano. Así empiezan las microfinanzas, y habiendo, se imaginarán, tanta gente que tiene pues vacas, chacras o un negocio chiquito, pero que tiene dinero. En las microfinanzas se llaman las microfinanzas, esas finanzas no tradicionales que buscan este pequeño emprendedor, no como sujeto de crédito. Y las microfinancieras empezaron a agrandarse, a ser más grandes, pero faltó quién les daba la plata para que ellas presten. Y así es que empieza Responsibility hace 20 años exclusivamente con microfinanzas. Por eso 2.200 millones es la línea más grande que tenemos, porque es la experiencia más grande que tiene Responsibility. Hace 20 años recién empieza este negocio en el mundo, la inversión de impacto. Hasta ahí solo había cooperación financiera o inversión normal. La inversión de impacto empieza hace 20 años, Responsibility es la primera que empieza así, prestando a la microfinanciera como una peruana. A una cooperativa en Perú que ya había entendido este negocio y necesitaba plata, necesitaba plata. Claro, solo le daba plata,
capital, nada más, y le pagaba de vuelta, porque era un negocio netamente financiero. Porque recuerden que si nosotros, por ejemplo, si los clientes más prime del banco le dan préstamos por 10-15%, acá hablamos de BCP Lima, mientras que una microfinanciera a un agricultor que pide algún crédito para su chacra, el interés que le está sacando puede ser 30, 50, 80%. Y dicen, usura, en realidad, más que usura, él lo puede pagar y es el riesgo que uno tiene, ¿no? Un empresario que tiene todo bien, tiene menos riesgo. El riesgo finalmente define el precio del dinero. Mientras más riesgosa tu inversión, puedes ganar más, pero también puedes perder más. Entonces, por eso las microfinancieras eran un gran negocio financiero, porque la banca tradicional no paga tasas tan altas. Entonces las microfinanzas sí. Por eso parecen estas empresas como Responsability a prestar dinero. Claro, al prestarle ese dinero permiten también que justo esas microfinancieras permitan prestar a estos agricultores pequeños y terminas teniendo un impacto en productividad gracias a tu capital. Otros bancos no quieren meter el dinero ahí. Acá, repito, si alguien con 100 bancas quiere sacar un préstamo de BCP, no le van a dar, ¿no? Entonces, mientras que hay actores especializados en ese tipo de negocios, y Responsability se especializó en prestarle dinero a las microfinancieras en países en vía de desarrollo que le prestan a estos negocios. Así empezó. Sin embargo, el de agricultura igual, la de alimentación sostenible, le prestamos a cooperativas de café y cacao, por ejemplo. Las cooperativas de café y cacao todos los años necesitan capital para hacer la campaña y exportar. Y son préstamos de corto plazo. También le prestamos a ellos. Y financiamiento climático es la última línea de Responsability en donde más nos especializamos en prestarle también a instituciones financieras. Oye, les explico ahorita con la presidenta, por favor. Este es un resumen de lo que son, dónde está el financiamiento climático. Porque en las finanzas, tal vez han escuchado finanzas verdes, o el mundo de las finanzas sostenibles. Las finanzas sostenibles es el término más amplio, donde básicamente atienden, como les dije, a todos los temas buenos, los que nos desarrollan. Sin embargo, dentro de finanzas sostenibles hay unas finanzas medioambientales, las que trabajan con medio ambiente, las sociales, por ejemplo, la de productividad como agricultores, económicas, donde tal vez hay educación financiera y otros objetivos de desarrollo sostenible. Pero el financiamiento climático está dentro de las finanzas medioambientales, específicamente en mitigación y adaptación climática. Entonces, el financiamiento climático es una parte de todas las finanzas verdes o las finanzas sostenibles que atienden distintos tipos de objetivos de desarrollo sostenible. Hay empresas, Responsability, por eso les decía, trabajan alimentación, financiamiento climático y inclusión financiera, nada más. Pero hay otros que se especializan en prestar para reforestación o prestar para aguas de tratamiento de ciudades. Hay diferentes temas en las finanzas sostenibles. Finalmente, la finanza sostenible es la oferta de dinero para temas de desarrollo sostenible o financiamiento informal. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ustedes son intermediarios. Exacto. Dan ese dinero para que tengan una económica. Pero, ¿qué les ustedes dinero de dónde? Ahorita te lo muestro. De hecho, Responsability maneja varios fondos de varios dueños. En específico, el que te va a presentar GCPF, ahí te voy a contar en detalle quiénes son. Siguiente, por favor. GCPF es el Global Climate Partnership Fund. En español sería el Fondo Climático Global, la Alianza por el Fondo Climático Global. Básicamente son muchos inversionistas, la pueden encontrarse en la página web. Trabaja a nivel global, lo creó, siguiente por favor, lo creó el gobierno alemán. De hecho, estos son todos los que me preguntabas. Ellos son los que ponen dinero en GCPF. GCPF es una bolsa, es ese fondo que nos lo han dado Responsability para administrar, como una concesión. Nosotros no somos dueños de ese dinero, nos han dicho Responsability. Antes, de hecho, lo llevaba un banco alemán, el Deutsche Bank llevaba este fondo, porque se creó en Alemania, lo creó el gobierno alemán. La cooperación financiera alemana crea este fondo, pero lo crea para el mercado privado. Y dice, vamos a crear esta bolsa de dinero, pusieron 100 millones de euros, y vamos a hacer que el banco alemán lo haga. Pero el banco alemán no sabía, porque él solo trabajaba en Alemania. Entonces nos lo dieron a Responsability por la experiencia que tienen mercados emergentes. Y nos lo dieron en 2014 como concesión. En ese momento yo tenía 300 millones de euros y hoy por hoy tiene 700 millones de euros. Y todos estos son los que he puesto plata ahí. El gobierno alemán está acá, pero también está el Banco Europeo de Inversión, la empresa privada Allianz de Seguros,
Este es el Banco Mundial, fondos de pensiones, un banco holandés. Entonces son muchos, hay organismos públicos y privados que ponen dinero para ser prestado. Esta es la bolsa de préstamos, lo que nos dan, estos son los que tengo, los 700 millones de dólares del sector privado y público, que son los que, ellos son los inversionistas. En la gráfica inicial que puse inversionista y gestor, igual. Son los inversionistas, este es el fondo, siguiente. Uno más. Y hay más. La idea de este fondo, así como les he dicho, tiene que tener retorno financiero e impacto. La idea es acá que el retorno que quieren tener, obviamente aparte del financiero, es que los proyectos y el dinero que se dé terminen en proyectos de energía renovable y eficiencia energética. Y para eso, ya que no, pero con otra regla, que tiene que no podemos invertirlo directo en esos proyectos, sino, siguiente, tiene que ser a través de un banco o de una institución financiera. O sea, nuestro mandato a manejar el GCPF, nos han dado la plata, pero nosotros tenemos que prestar, ver a qué banco le prestamos, a qué institución financiera, para que a la vez esa institución financiera se lo preste a sus clientes de energía renovable y eficiencia energética. Ejemplo, si acá yo quiero importar carros eléctricos, como empresario, voy a un banco y quiero tomar un crédito, pero a veces, como la vaca, va a decir, ¿qué es el carro eléctrico? No entiendo, no me da el crédito, tal vez me lo pone muy caro. La lógica es que si yo voy a un banco que trabaja con nosotros, él ya no le tiene miedo al carro eléctrico y no me va a dar un precio especial, pero me puede apoyar, me va a dar el préstamo a una tasa de mercado. Y básicamente así funciona el ICPF. Nosotros recibimos el dinero de públicos y privados, tenemos que prestarle a instituciones financieras para que ellas la presten a clientes suyos que hacen proyectos, que toman préstamos para proyectos de energía renovable y eficiencia energética. Estos son los bancos y los grupos bancarios con los que trabajamos en Latinoamérica nomás. En Perú, el único con el que trabajamos es Acceso Crediticio, eso es lo que ni lo conocen. ¿Alguien conoce Acceso Crediticio? Por casualidad. No. Después de MSP es el que más taxis financia con gas natural. Entonces, justamente el tema climático para nosotros con ellos es que al ellos financiar la reconversión de un taxi normal a gas natural, hay una reducción de emisiones porque está cambiando gasolina por gas. Siguiente, por favor. Regresa tu por favor. Acá lo que faltó, no sé por qué no salió. Además, nosotros lo que tenemos es una bolsa paralela de asistencia técnica acá, que nos la da el sector público, para que ayudemos a estos bancos como cooperación técnica. Ayudamos a los bancos a que, porque les damos el dinero, pero por otro lado, les hacemos entrenamientos, capacitaciones, eventos, para que ellos sepan cómo, porque si les damos el dinero, ¿cómo encuentran esos clientes? Entonces los ayudamos a buscar esos clientes y que desarrollen estos negocios verdes, estos negocios climáticos. Siguiente, por favor. Adelante. ¿Hay alguna razón en específico por la que utilizan a los bancos como intermediarios? ¿Que entrega algún beneficio? ¿Es mejor? La lógica, sí. La lógica detrás de que sea un banco y no directo al proyecto es porque, como le decía bien al inicio, el dinero es un insumo para todas las actividades económicas. Entonces, la lógica del fondo es de que si vamos, recuerden que son bancos en países en vía de desarrollo. Cuando se crea este fondo hace 15 años, ni siquiera había plantas solares casi en ningún país en vía de desarrollo. Y si los gobiernos licitaban un proyecto solar, ese que ganaba la licitación, si se volteaba a su banco, nadie le iba a dar un crédito. Entonces, la lógica era de que si los países en vía de desarrollo, los bancos conocen de estos temas, conocen energías renovables, eficiencia energética, no solo cuando venga la licitación, puede ser el banco especializado en energía solar, el banco especializado en energía eólica, y esa era la lógica, porque al final da igual cuando, no sabían si en 2009 iba a venir un emprendedor de carros eléctricos, hasta ahora no hay nadie muy grande acá en Perú, pero el día que llegue va a necesitar un banco, y que el banco sea no solo el que le dé un dinero accesible, no barato, pero cuando un banco no entiende tu negocio, te pone el 100% de interés. Pero la lógica era el banco que conozca para que sean tasas normales. Y segundo, que el banco tal vez tenga incluso las capacidades técnicas para guiarlo a ese empresario. O sea, la lógica era que a través del banco, por eso la importancia de las inversiones y las inversiones de impacto, porque si bien es cierto, con el reto que me encanta y lo extraño, de la cocina mejorada chévere, pero está metido en un solo tema. Cuando trabajas a nivel financiero, puedes impactar toda la economía. Esa es la lógica anterior. Estos son resultados en resumen del GCPF en los 15 años que tiene. Hoy por hoy se trabaja con 45 instituciones financieras a nivel global. En Latinoamérica somos 14.
Se han ahorrado más de 20 millones de CO2. Esto es como si hubiéramos desaparecido todo el parque vehicular boliviano. Más de 200 proyectos de asistencia técnica, que son los proyectos con los que ayudamos a los bancos, los entrenamos, les ayudamos para que entiendan de esto. En 28 países trabajamos, 700 millones de dólares de capital comprometido y en promedio cada proyecto que los bancos nos reportan generan 50% de ahorro CO2. Siguiente. En resumen, acá no me voy a... Como saben, yo soy ingeniero, de hecho yo no soy financiero, yo trabajo asesorando a los bancos justo en la parte que ellos no conocen, la parte de las tecnologías, renovables. Y esto es un resumen de las tecnologías que recuerden que si yo le doy plata al banco, el banco tiene que ver en qué la coloca y tiene que ser tecnología que ahora que sea que mitiguen cambio climático. Entonces, esto es un poco el resumen de lo que nos han devuelto los bancos, diciendo ya, encontré en estos temas. Casi la mitad, el 46% está en energías renovables, hidroeléctricas, biomasa, eólicas, sistemas solares. Pero la otra mitad está en eficiencia energética. ¿Qué es eficiencia energética? Depende. Transporte, hay carros eléctricos o híbridos en Colombia o acá en GNB. Hay flotillas enteras que las pueden cambiar a veces de... el cliente de un banco tenía una flotilla de motos y la volvió motos eléctricas. Toda la flota, eran para trabajar dentro de un centro comercial. También tenemos agricultura, se puede hacer riego por goteo, bombas de agua solar, reemplazo de tractores eficientes. En edificios verdes está lo que les mostré en el UVA, construcción sostenible. Y un edificio verde no es un edificio que tenga plantas en su fachada, ¿no? Un edificio verde es el que ahorra energía. Para combatir el cambio climático necesitamos sobre todo que se reduzca el CO2. Y una manera es plantar árboles, pero seguramente las 4 plantitas que puedes poner en una fachada no ayuda. Lo que sí ayuda es que ese edificio consuma menos energía en su totalidad, o que tenga sensores de movimiento, etc. Entonces todo el tema de construcción es otro, y electrodomésticos, desde refrigeradoras, lavadoras, aires acondicionados. Entonces los bancos al final, nosotros no le decimos al banco, oye, tienes que vender esto, porque cada banco ya tiene su estrategia hecha. Este Banco de Perú, que es institución financiera como GNB, ellos ya lo hacían, pero lo que no hacían era medir el impacto. Ellos prestaban por un tema económico, pero nosotros le dimos los conocimientos para que puedan medir cuánto CO2 ahorraba cada auto. De hecho, hicimos un proyecto también para hacer chatarreo. Querían evaluar cómo no solo prestar para un GNB, sino cuando financian un carro, quedarse con el carro viejo y chatarrizarlo totalmente para que ese carro no siga contaminando. Entonces, hay muchas cosas que se pueden trabajar con las instituciones financieras. Siguiente, por favor. De hecho, acá los ejemplos prácticos de justamente, hasta acá alguna pregunta también de lo que es financiamiento climático y de lo que hace el GCPF. Perfecto. A ver, siguiente, por favor. Y termino con 3 casos específicos de cómo se ve. Ya les expliqué las inversiones cómo es la inversión de impacto, responsability recibiendo dinero de esos privados, yo le presto a un banco, pero ¿cómo se ve eso que presta el banco a otro? Este es un ejemplo de Costa Rica, del Banco Promérica, donde nosotros le prestamos al banco 20 millones de dólares, pero ellos han prestado hasta hoy 3 millones de dólares solo en carros eléctricos, a clientes uno por uno. En Costa Rica el mercado de carros eléctricos está muy desarrollado, tiene electrolineras en vez de gasolineras por todo lado, y lo que nosotros no solo le dimos la plata, sino también le dimos con asistencia técnica, que es como la cooperación. Nosotros el GCPF tiene los 2 lados, la plata y la cooperación técnica. Y les hicimos un estudio de mercado, le desarrollamos un producto financiero, o sea, trabajamos con las áreas de marketing para desarrollar condiciones crediticias específicas para el carro eléctrico. Les dimos acompañamiento técnico también, conociendo, antes solo financiaban 2 o 3 marcas, ahora salimos al mercado a evaluar cuántas otras empresas habían importando en Costa Rica, y entonces ahora trabajan con cerca de 18 distribuidoras de carros eléctricos. Y bueno, no sé si se acuerdan, acá abajo atrás de este link hay una página web donde el cliente del Banco Promérica puede elegir entre las distintas marcas, le pone qué carro tiene ahora, cuánto consume gasolina y le va a decir cuánto va a ahorrar de dinero. Porque acá la gente, ni los bancos ni la gente lo hace ojo, no lo hacen por amor al clima, ¿no? Lo hacen porque al final el que tiene un carro eléctrico te puede ahorrar más de casi 70% de combustible. Además, un carro eléctrico te ahorra ir al mecánico porque tiene menos piezas. Un carro eléctrico tiene 30 piezas, un motor, mientras que un motor de combustión tiene cerca de 2500. Entonces, vas mucho menos al mecánico, ahorras mecánico, ahorras combustible. Entonces, lo bueno de las finanzas verdes es que no lo estamos haciendo por el bienestar del mundo. Así, no estaría una empresa privada como responsabilidad acá.
Para eso están los gobiernos. Las inversiones de impacto están para ganar un negocio, pero es un negocio que no hace daño y que puede hacer hasta bien, pero es un negocio. ¿Pregunta? No, ya. Siguiente ejemplo. Pymes Verdes en Ecuador con Procredit. Básicamente al banco le prestamos 30 millones de dólares. Las pymes, las pequeñas y microempresas, bueno, se le dice pymes, pero también ahí trabajamos con un colegio privado que construyó todo el local del colegio y lo certificó verde. EDGE es una iniciativa del Banco Mundial justamente para certificar y confirmar que un edificio es verde. Entonces, el banco le prestó al colegio para todo el campus este dinero, fueron 5 millones ese, pero también le prestó a otros. Y se hizo toda una evaluación donde se calculan los ahorros de energía, los ahorros de agua, los ahorros de energía dentro de los materiales. Esta es la simulación que se hace con el software de EDGE. Y bueno, y ese colegio hoy tiene un colegio una edificación que está certificada verde y ahorra CO2. Incluso el certificado dice cuánto CO2 específico ahorra, cuántos kilos era. Y acá la asistencia técnica fue justamente hacer las auditorías. Contratamos consultores que ayudan, el banco no los tiene, el cliente tampoco. Nosotros contratamos consultores que hacen la evaluación del proyecto y le hacen las propuestas que tienen que tener para certificarse. Oye, cambia esos caños que gastan 10 litros por segundo, cambia los puestos que gastan 5. En el estacionamiento pon sensores de movimiento y no dejes las luces prendidas todo el rato. Cambia luces LED por luces fluorescentes, etc. Entonces todo ese conocimiento se le dio con la asistencia técnica. También se trabajó con empresas en Ecuador que tienen una producción de maquinaria, como el ejemplo que dieron, de comprar máquinas, pero puedes comprar una máquina que consume menos energía y te da el mismo producto, ¿no? Entonces, esa evaluación energética también se hizo de tal manera que el cliente cambia, va a tomar crédito de por sí, pero cuando le das la asesoría dices, oye, pero con esta máquina vas a ahorrar energía, y pues igual, entonces el cliente dice, pero necesita asesoramiento técnico, que se lo damos nosotros. Y bueno, también la certificación del carbono. Este es con una matriz energética con CIFI. CIFI es una empresa panameña, pero que tiene toda Latinoamérica. Ellos sí financian solo temas de energía renovable, infraestructura por lo general. Le dimos 35 millones, hoy ya tienen 21 millones. Con ellos hemos reportado una planta de generación geotérmica en Nicaragua, una solar en México, una de biomasa, que son con los restos, si no me equivoco, eran de vacas. Tenían una planta de biogás que inyectaba la red en Argentina. Y ahorita estamos evaluando una solar en Brasil. Ahí también los acompañamos con expertos técnicos y de gestión ambiental y social, porque fuera de la parte del carbono, de reducción de CO2, también hay todo el tema de gestión ambiental y social, que es acompañar, por ejemplo, si tú pones una planta solar muy bonita, ahorro energía, pero ¿qué pasa si para limpiar tus paneles necesitas mucha agua y en esa zona no hay agua? Y le quitas el agua a la gente, a los agricultores del costado. Ese es un riesgo social que hay que administrar. En todas nuestras inversiones también, además de los temas técnicos de carbono, los acompañamos con la gestión ambiental y social. Por cierto, los que son expertos de este tema, gestión ambiental y social, en toda la banca que hace, en todas las finanzas verdes que hacen temas climáticos, siempre se hace tema de gestión ambiental y social, que básicamente es, no puedes hacer algo bien estando dañándole el costado. Entonces hay que mirar que no se dañe ni el ambiente ni a la sociedad. Y suelen ser ingenieros ambientales, por cierto, que sé que acá hay bastantes también, los que suelen trabajar en esos temas. No solo son temas ni de financieros, ni todo eso, es multidisciplinario. Y con esta empresa también hicimos una estrategia de carbonización. Antes ellos financiaban también petróleo y gas, pero ahora ya están saliendo de eso como una estrategia empresarial. Siguiente, por favor. Y esto es en Ecuador también con Pichincha, con el Banco Pichincha de Ecuador, donde le dimos 25 millones al banco y estamos trabajando con ellos construcción sostenible y género. Ya nos han reportado 20 millones utilizados para este fin. ¿No? Ese es el equipo de gestión ambiental y social. Ahí tenemos, todas ellas son ingenieras ambientales y trabajan en Banco Pichincha para el banco, asesorando proyectos de construcción desde la parte de gestión ambiental y social. Y nosotros dimos la capacitación. Aparte hemos desarrollado también con el Banco Pichincha, hemos asesorado para eléctrica y para coches híbridos también. Aparte de... Sí, los coches híbridos y eléctricos. Siguiente. Y bueno, eso era todo que les quería contar. Muchas gracias por la atención. Cualquier pregunta, no sé si tengan. Sí. No me quedó muy claro cómo es que funciona Accessibility en el sentido de otorgar el apoyo técnico. Porque entiendo que trabaja con
brindarle el apoyo, porque ustedes dentro de su grupo trabajan bajo el nombre de la posibilidad, tienen su grupo que es el que da el apoyo técnico, porque, por ejemplo, a mí como ingeniero ambiental que siento que puedo trabajar en varios proyectos, no sé si es que yo voy a trabajar en una empresa o en una organización que esté contratada por ustedes, que voy a trabajar directamente con ustedes bajo su nombre. Muy buena pregunta. De hecho, disculpa porque eso tiene que ver con la gráfica que no me salió, pero sí, en realidad es el segundo paso. O sea, son las dos. Yo soy una de esas personas. Antes de que Responsability maneje este fondo, solo tenía financieros, porque le daban plata a una microfinanciera, les hablaban y la microfinanciera hacía el tema técnico, no les enseñaban nada, les daban la plata. Desde que hace climático, por lo que tienen que ver en qué usan, o sea, si cumple o no cumple la reducción de carbono, o si cumple o no los criterios ambientales y sociales, Responsability empieza a contratar gente propia. Yo soy uno de ellos, tengo un colega también ingeniero ambiental, forestal de hecho, una colega que está trabajando conmigo. Pero también, entonces, nosotros le damos esa asesoría al banco, pero no podemos hacer, tengo 14 clientes y ellos tienen 1000 clientes abajo. Entonces, las dos. Nosotros contratamos, Responsability nos contrata a nosotros, pero a la vez contratamos consultores. Y mi trabajo, más que asesorar al banco, es supervisar el trabajo del consultor. Entonces hay de los dos lados. Y las consultoras con las que trabajamos tienen ingenieros ambientales, ingenieros forestales o expertos en carbono. A veces depende del tema, ¿no? Yo tengo que supervisar todo, pero a veces contrato experto en agricultura, experto en construcción, experto en ambiental y social, experto en carros eléctricos, pero soy yo el que tengo que aprender de todo un poco para mirarlo. Pero sí, al final el apoyo lo damos de las dos maneras. Sí se puede trabajar directamente. Sí, claro. Sí. Puede ver también. De hecho, en la página web hay unas partes de Career, también donde suelen haber. Acá en Perú ahorita no sé si, pero en agricultura están expandiendo y siempre hay cambios. Somos 20 personas en Lima, no creo que es una empresa muy grande. Y no somos solos, hay otras empresas que hacen lo mismo. Yo siempre trato de promover también porque uno cree que hay que trabajar en sostenibilidad, hay que estudiar sociología y cosas así, y estos no solo son temas que a mí me parecen importantes, sino que son totalmente un negocio, es lo que quiero dejar claro. Y que no está mal, porque si es que solo fuera de filantropía, nunca se va a poder cambiar las cosas. Yo trabajé más de 10 años en GIZ, trabajando para el sector público, con el sector público, pero entendí que también las finanzas, por más que estén bancos involucrados, el banco malo, finalmente cómo cambian las cosas si no se cambian desde ahí. Y hay empresas que trabajan con capitales que tratan de hacerlo bien, y esos son los capitales de factor de la nación. Pero disculpa, ¿qué más te digo? ¿Qué papel desempeñan las comunidades de la Amazonía y de las Andes del Perú para, digamos, poder participar activamente en los beneficios que trae lo que promueve Responsability? Bueno, en realidad, como nosotros prestamos dinero, no vamos al último beneficiario o usuario. Sin embargo, sean las comunidades andinas, de la selva o de la costa, son los negocios de ellos, ¿no? O sea, toda persona que quiere tomar un crédito para algo, por ejemplo, te comentaba al inicio de los emprendedores de cocinas mejoradas. Si alguien quiere traer, vieron que la de África era tan chiquita. Si hay una empresa acá en Perú que cree que eso puede ser una buena idea, porque en el Ande hay mucho de eso, o en la selva, por ejemplo, sí cocinan fuera de la casa también, son bastante aireados. Un emprendedor podría interesarse en ese negocio, pero no sabe, por ejemplo, si hay demanda o no hay demanda. Y no sabe dónde comprar, cuál es la mejor tecnología. Si nosotros tuviéramos, no lo tenemos, pero en el caso hipotético que tuviéramos un cliente de una cooperativa de la selva que trabaja con nosotros, puede dar esa asistencia técnica a ese emprendedor. Puede prestarle el dinero y guiarlo técnicamente sobre dónde vender, qué tecnología ofrecer y cómo promocionarlo. ¿Hasta qué punto da seguimiento en este trabajo? O sea, ¿solo esta asistencia técnica es con entidad financiera o también siguen hasta el emprendedor? Buena pregunta otra vez porque nuestra contraparte oficial es la institución financiera y trabajamos con ella. Nuestro mandato es acompañar y dotar de herramientas a esa institución para que haga bien las cosas. Entonces, si bien es cierto, llegamos al usuario final, al cliente final, vamos a llegar solo de manera demostrativa para que este cliente del banco lo sepa hacer, o sea, el emprendedor, digamos. O sea, lo que tengo que enseñar al banco, o sea, monitoreo sí hacemos, pero le hacemos monitoreo a la institución financiera.
Y si necesitamos que la institución financiera haga un monitoreo más cercano, se lo decimos a nosotros. Podemos ir nosotros al emprendedor, pero lo que pasa es que nosotros algún día nos vamos a ir, ¿no? De hecho, nos pagan nuestros créditos, duran 5 o 7 años, y el objetivo del fondo es irse, no ser necesario. No, nadie debe ser indispensable. La idea es que mientras somos socios, les enseñamos a hacer cosas, pero luego son ellos los que tienen que hacer. Los monitoreos los hacemos sí, pero con un fin educativo a la institución financiera para que luego pueda hacerlo por su lado y que sepa cómo hacerlo de manera completa. Entonces, este aporte lo da la entidad financiera y ellos se encargan de hacer lo mismo con los... Correcto. Dependiendo de sus costos, pero nosotros asumimos el gasto y le podemos dar esa ayuda inicialmente, pero ellos tienen luego que hundirlo como costo operativo. Lo que ustedes están haciendo, aparte de hacer las aportaciones financieras, el régimen si viene de parte de la corporación, del sistema para que haga otros gastos. Eso es lo que no me salió lamentablemente en la gráfica de acá, porque no sé por qué no la cumplió las animaciones. Pero acá lo que está faltando en esa, en realidad que no se ve, es que acá, así como hay esta, el GCPF tiene dos fondos. Un fondo para prestar, que es este, y acá habría otra cajita, imagínate que acá hay otra cajita, que esta sí está, este es para prestar y este es para regalar, si quieres, las subvenciones. Estas nos las dan públicos, otros actores, no son los que estaban antes, nos dan otros, esos sí son puros gobiernos. El GCPF tiene dos bolsas, una para prestar y una para enseñar. En estas nos dan privados, en estas nos dan públicos. Y la asistencia técnica viene directo de acá hacia acá o al proyecto directo. Porque también visitamos muchos proyectos grandes. Cuando es una planta solar, por ejemplo, la de Brasil que comenté, esta se va a visitar directamente con nosotros, aunque es de una institución financiera, nosotros vamos a ir como consultor directo porque es medio grande. Cuando es, o sea, el objetivo no solo es un emprendedor, como sino que ya es un negocio grande, Sí, no tiene que ver con el tamaño del emprendedor, más que ver el proyecto. Es que cada institución financiera tiene clientes distintos. Esta que vamos a visitar es grande porque esa institución es la panameña, que solo financia proyectos de 5 o 10 millones, o sea, no tiene cliente público. Pero si nuestro cliente fuera una microfinanciera, por ejemplo, el acceso crediticio, que les comenté que está en Perú, esa es una microfinanciera, trabaja solo con emprendedores de taxi. Y a mí me ha ido a tocar a ver, por ejemplo, ellos, por temas financieros, si no pagan el taxi, te quitan el carro y lo revenden. Y al revender, con eso la institución no pierde la plata. Entonces, a mí sí me ha tocado ir a visitar y supervisar los talleres técnicos donde ellos reciben los carros y los ponen a punto para vender. Entonces, no depende del tamaño del emprendedor final. Depende más, porque recuerden, nosotros trabajamos con la institución financiera. Depende qué tipo de clientes maneja la institución financiera. La panameña tiene clientes de Brasil que tiene millones, pero la de acá tuvo clientes más chiquitos y también me tocó ir a verlos. Pero de todas maneras ustedes sí llegan No es nuestro mandato ir a cada uno de los clientes finales, hemos ido para supervisar, como monitoreo, pero a quien monitoreamos es a la institución y le decimos, oye, tú la próxima vez en este taller hay que verificar esto, ¿no? Oblígalo que haga esto, pero le damos a ellos. O sea, no es de que yo sí llego al final, pero llego de manera demostrativa para que lo haga a futuro la institución financiera. Mi mandato es enseñar a la institución financiera cómo supervisar a su cliente. ¿Otra pregunta? A ver, damos primero. ¿Cuáles son las tendencias actuales en el campo de las inversiones de impacto relacionadas con el financiamiento climático? Perdón. ¿Cuáles son las tendencias actuales en el campo de las inversiones de impacto relacionadas con el financiamiento climático? Bueno, justamente lo que nosotros hacemos ya es parte de estas tendencias, ¿no? Antes la inversión de impacto, como mismo Responsability lo hacía, antes solo era dar microfinanzas, dar dinero para una microfinanciera, dar plata, o a una cooperativa de café, toma plata para que puedas exportar. Y ya estaba bien, ¿no? Porque antes nadie se las da. Pero hoy por hoy ya no basta con dar solo dinero, sino también toca dar conocimiento. Antes, este era el mecanismo de las finanzas de impacto. En resumen, plata, hasta acá llegaba, hasta acá. Ni siquiera te decían en qué lo tendría que usar la institución financiera. Era darle plata a la institución financiera porque la institución financiera per se
al atender emprendedores ya hace bien. Eso era financiamiento de impacto hasta hace 10 años. Pero poco a poco se nota de que si quieres hacer un impacto tangible, tienes que meterte un poco más. Y para eso, por eso le mostraba esta gráfica de acá. Porque acá, finanzas sostenibles es el total. Pero, y si yo solo doy dinero para un emprendedor, que sería la parte de economía, lo ayudo, pero hay otras cosas que ya no puedo ayudar. Si yo le doy dinero a una cooperativa por ejemplo, las microfinanzas, ¿cómo puedo ayudar a los bosques si solo le doy plata? ¿Cómo puedo hacerle que reduzca por decir algo, un país que tiene muchos afluentes, en el lago Titicaca en Puno? Hay muchas cooperativas que botan sus aguas residuales al agua. ¿Cómo puedo atender eso si solo le doy plata? Pero al final, son buenas las microfinanzas, pero no van a alcanzar, solo te quedas acá. No alcanzas a cubrir otros temas más detallados, mitigación de cambio climático, adaptación al cambio climático. En otras medidas ambientales es, por ejemplo, calidad del aire, reciclaje. Entonces, si uno como inversionista de impacto no da más especificaciones en qué usar el dinero, como acá se enseña en este gráfico, en este destino final, entonces las tendencias, respondiendo a tu pregunta, es cada vez identificar, no quedarte acá, sino bajar un punto más y exigir en qué se va a usar el dinero que se presta. Y las tendencias son fuera de clima, dentro del clima incluso, mitigación es el mayor, pero también adaptación. Mitigación es básicamente combatir el cambio climático, evitar que se genere CO2. Adaptación es ya asumir que perdimos esa guerra y que vamos a tener que adaptarnos. Construyendo un muro para que no haya una inundación, acá que hay huecos, por ejemplo. Adaptación sería financiar desde una empresa privada la descolmatación de los ríos, hacerte una valla y un muro para que no se inunde tu chacra, etc. Perdón. ¿Puede explicar sobre las riesgos asociados con las inversiones de financiamiento climático y de qué manera se puede mitigar? Ok. Eso tenía que ver con los riesgos asociados con la gestión ambiental y social. No sé si tengo una foto acá. O bueno, tal vez esto. Les comenté que justo ellas eran ingenieras ambientales, una de forestal, y que trabajan en un banco, ¿no? ¿Por qué están con casco? ¿Por qué creen que están con casco? Él es ingeniero, yo soy ingeniero y no lo veo con casco. Yo soy ingeniero y no tengo casco. Una cabezota, pero no tengo casco. ¿Perdón? Exacto. Está en un proyecto de construcción. ¿Y por qué en un proyecto se usa el casco? El EPP. ¿Qué es el EPP? Tipo de protección personal. Implemento de protección personal. Elemento de protección personal. Entonces, uno de los riesgos, por ejemplo, más que las inversiones mismas tengan un riesgo, la inversión se usa para algo. Y si queremos hacer construcción sostenible, la construcción sostenible hay que construir. Y en un proyecto de construcción hay riesgos de que te caiga algo. Entonces, el EPP es uno de tantos, por ejemplo, medidas para mitigar riesgos. Entonces, existe, no solo en construcción, si por ejemplo, lo que le decía hace un rato, lo del agua. Un empresario quiere hacer un techo solar, pero pone hartos paneles solares y necesita limpiar y el agua no hay, y él sí tiene agua porque tiene plata y por limpiar todos los paneles se lleva el agua a la comunidad y deja sin agua a los agricultores. Ese es otro riesgo. O por ejemplo, si alguien tiene una ganadería, tiene vacas y se compra un tractor eléctrico, pero todas las excretas de la vaca las canaliza y las bota al río. Entonces, los riesgos asociados, no solo a la inversión climática, sino a cualquier inversión en cualquier negocio, son los que se llaman riesgos ambientales y sociales. Y los riesgos ambientales y sociales, eso les recomiendo como ingenieros ambientales o en general en este rubro, porque los riesgos ambientales y sociales es un tema que cada vez está requiriendo más profesionales, porque toda empresa tiene riesgos ambientales y sociales. Y antes, por ejemplo, han escuchado de Congo, Tía María, los proyectos mineros. Ese proyecto minero, cuando ya quería abrir, salió de la comunidad y saltó por el río. O la comunidad porque quería participar trabajando. Un banco le ha prestado ese proyecto para que haga el proyecto. Y el rato que no pudo empezar, ya tiene que pagar el crédito el banco
y no tiene dónde ingresos, porque no le dejaron. Entonces, eso era un riesgo, no solo por la comunidad y por el medio ambiente, al final es un riesgo financiero, porque si tú haces la construcción y haces mucha bulla y no cumpliste las reglas, el vecino te puede impedir que termine de construir. Entonces, si tú no atiendes riesgos ambientales y sociales, puede que nunca generas el beneficio de lo que quieres lograr, se te bloquea el proyecto. Entonces es muy importante, imagínate que hasta hace unos 10, 15 años la banca no miraba ese tema. La banca prestaba nomás a congas y tía Marías y después no le pagaban y decían, ¿por qué? Ahora recién los bancos han entendido que es importante por un tema económico, nuevamente, no por el bien de la gente, no por el bien del medio ambiente, pero por el bien de la economía y del ingreso financiero, que si no tienen los riesgos ambientales y sociales de cada inversión o de las inversiones más grandes, puede que ese cliente, que puede ser Southern Perú con cobre, tiene la plata, tiene la mina, pero si no atiendes riesgos ambientales y sociales, no tienes el ingreso de la mina, no tienes el ingreso de tu negocio. Entonces, le importa al banco que el cliente cumpla con las reglas ambientales, cumpla con sus exigencias sociales o laborales, porque si no las cumple, puede que nunca le ingresa dinero a esa empresa y el banco se queda sin su crédito pagado. De hecho, por eso fue que, exactamente por ese tema, fuimos a ver al taller de los carros de esta empresa de Perú, porque estaba yo chequeando las condiciones laborales de las personas ahí. Porque si alguien arreglando un carro, le cae un carro encima y lo mata, o por cortar algo se corta un dedo y no le paga, ese es el taller, no le paga el trabajador le puede poner una demanda, y esa demanda se la puede, y el banco no sabe, pero cuando toma un préstamo con nosotros se responsabiliza por toda su cadena de suministro. Entonces nosotros tenemos, y por cierto, si lo quieren revisar, existe un protocolo internacional llamado los estándares de desempeño del IFC, del Banco Mundial, que establece 8 estándares de desempeño, que son básicamente las 8 cosas que mirar en cualquier inversión para no hacer daño. Donde no puedes, da igual que hagas paneles solares, da igual que hagas carros eléctricos, pero estas cosas no puedes afectar. Hay biodiversidad, patrimonio cultural, desplazamiento de pueblos indígenas. O sea, no puedes querer hacer una inversión buena, una planta solar, y para eso te vas al campo y botas a unos ayánicas y pones ahí tu planta. O sea, y ese check, ese monitoreo lo hacen los bancos con estas normas de desempeño, las normas de desempeño del Banco Mundial. Esas son las que hoy rigen en la inversión de impacto, son las que rigen a los riesgos, y para mitigarlos depende cada cosa. Pero suele ser la mínima manera de mitigar estos riesgos es cumplir con la legislación vigente. ¿Otra pregunta? ¿Cuáles son los beneficios económicos a corto, mediano y a largo plazo de las inversiones climáticas, tanto en Perú como en Europa? ¿Pero para quién? ¿Para Responsability, para sus socios, para los clientes de nuestros socios? Para el último cliente final. ¿Cuáles son los beneficios? Sí. Bueno, como les decía, las finanzas sostenibles en primer lugar son finanzas. O sea, el emprendedor que hace carros eléctricos o carros a gas, o el emprendedor que hace riego por goteo o unas vacas con menor emisión, va a ganar él, porque en primer lugar es un negocio. Acá no estamos hablando de cooperación técnica, que hay que subsidiar cosas o sea, subvenciones donde se pierde plata. Todos los que he mostrado que se dice son negocios. Los clientes nuestros son bancos. Los bancos no son ONGs, son bancos que están haciendo negocios. Entonces el primer beneficio de corto plazo directo es que los clientes de las finanzas climáticas van a tener un negocio climático. El señor que hace la conversión a GNB en Perú tenía un negocio. Él no sabía que era un negocio climático. Era un buen negocio, porque los taxistas saben de que con GNB gastas menos de la mitad de combustible. Los que usan gas acá en Perú no lo hacen por el clima, lo hacen por el bolsillo. Entonces el primer beneficio es económico, como cualquier otro negocio. Pero a largo plazo ese beneficio es un beneficio, digamos que si tú, por ejemplo, si eres si trabajas con agricultura, justamente con agricultura y tienes poca agua, y bombeas todo el agua que puedes porque te salen hartos tomates, pero si no sabes de que hay poca agua en tu zona, en 5 años te quedas sin agua y te quedas sin tomates. Y tal vez el agua que te alcanzó por 5 años, bien usada con riego por goteo, te pudo haber durado 20 o 30. Y por no saber esto, y por simplemente sacar más y sin una asesoría técnica,
puedes tú mismo matar a tu gallina en los huevos de oro. Entonces, a largo plazo es cuidar el medio ambiente porque todos los negocios se dan en este planeta. Y este planeta está amenazado por el cambio climático. Entonces, aportar a que no haya cambio climático nos ayuda a todos a mantener el planeta en el cual vivimos y del cual vivimos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con inversionistas. Para ellos el beneficio es tanto el rendimiento del dinero que nos dan, un rendimiento económico, y también, como te comenté hace un momento, el rendimiento político. Estos inversionistas, los que nos dan el dinero a nosotros, político en el sentido de posicionamiento, ¿no? Cada vez, porque el mismo BlackRock, hace poco, está ya cada vez más hablando en que van a salir de ciertas industrias. Ellos no quieren financiar petróleo, que ellos no quieren financiar gas, o que ellos quieren financiar más energía solar, energía eólica. ¿Por qué? Porque saben de que a largo plazo, si, por ejemplo, si nosotros, acá en Perú todavía no hay, pero hay bancos en otros países donde puedes tú elegir en qué banco poner. Por ejemplo, tú puedes elegir, si alguien te paga 10%, al toque vas. Pero hay bancos que dicen, yo voy a invertir tu plata en inversiones de impacto. Entonces, a largo plazo, y hay en otras industrias, hay clientes que no quieren tomar dinero de quien no está teniendo un ojo con eso. Por ejemplo, BlackRock está que quiere sacar dinero de algunas industrias para prometer no solo rendimiento económico, sino no daño, porque si hay inversionistas que tienen la plata y que si es que ponen toda la plata en una empresa que no mire esas cosas y termina generando daño, por ejemplo, si Coca-Cola quiere invertir en una planta de producción y la planta de producción funciona con petróleo, puede que le hagan una protesta, o puede que en pocos años un par de inversionistas no le ponen plata a Coca-Cola porque dices, oye, estamos en cambio climático y tú no estás cuidando esto. Entonces el beneficio, aparte del incremento económico, nuevamente es un beneficio de poder decir claramente que tú estás preocupándote por el medio ambiente. ¿Por qué? Porque en el tiempo puede que ya no van a haber cada vez menos demanda de productos. Acá no lo notamos, pero internacionalmente en los mercados financieros ya es un problema. Un banco que no dice que hace esto es un banco sospechoso puede que esté lavando dinero o que esté financiando cosas que no quieres financiar. Nosotros podríamos retirar, si todos los clientes de un banco quitan su dinero, porque el banco, imagínense que el banco esté financiando armas, ¿no? O esté financiando trata de personas, los clientes se le van a ir y se puede quedar sin clientes. Por eso cada vez más las empresas que piensan en el largo plazo, están activas en esto. Y los inversionistas que no dan dinero a nosotros, pudiendo haber puesto ese dinero a armas, prefieren hacerlo en esto para que sea una inversión de impacto y que tengan un buen posicionamiento en el mercado. Hay otras oportunidades políticas, entre otras cosas. Y ellos mismos no pueden hacerlo, no pueden hacerlo. No, claro, porque recuerdan que cuando manejan tanto dinero, nosotros nos damos una fracción, pero los inversionistas de ese nivel siempre buscan intermediarios para hacerlo, porque los que conocen los mercados es una expertise en sí mismo. Como te decía el ejemplo de las vacas. Si a ti te digo que te puedo dar 100% de rentabilidad de tu plata prestándole a vacas, tú no te vas a ir a hacerte experta de vacas para prestarle a un ganadero. Hay alguien que te puede ofrecer, yo te cobro tanto de tu beneficio, pero yo soy el experto de entender las vacas. Ya, eso es lo que hacemos nosotros. No lo hacen ellos, los inversionistas en general. Existen empresas como BlackRock o nosotras, porque los que tienen el dinero no tienen dinero, pero no por eso son expertos de riesgos. Lo que al final nosotros vendemos, por eso ponía en una diapositiva, que la gestión de inversiones al final es una gestora de riesgos. No es una consultoría, porque no es que una consultoría te asesora ya. Nosotros realmente analizamos, le hacemos el trabajo. Al final, si quieres, sí, pues es como, lo que pasa es que nos dan el dinero por 5 o 10 años, ¿no? O sea, no es que nos dan, una consultoría es asesora en un mes. A nosotros nos dan una concesión, nos han dado nosotros tenemos toda la potestad sobre el dinero. Y nosotros nos pagan una vez al año según nuestros resultados financieros y de income. Tenemos metas claras, ¿no? Tienes que poner una rentabilidad en tanto, pero también tienes que bajar tanto CO2
Y todo eso, o sea, hay métricas, nos dan la plata para lograr ciertos resultados, no solo financieros, sino también de impacto. Sí, nosotros somos su, por decirlo, su operario, digamos, ¿no? Es, no sé, como que tú tienes dinero y quieres invertir, un primo tiene un negocio y tú le das la plata a él y él te hace la ganancia, ¿no? Y él te pone cuando tu beneficio. Él es el que opera el dinero. Nosotros somos nuestros clientes. Básicamente Responsibility tiene dos clientes: los inversionistas que nos dan plata y a los que les prestamos la plata de esos inversionistas. Desde Lima nuestros clientes son más los bancos de Sudamérica, mientras que de Suiza los clientes son los inversionistas de Europa. Son dos equipos diferenciados. Nosotros lo administramos, pero es nuestro mandato buscar una... Bueno, nuestro mandato es buscar más inversionistas. Cuando empezó este fondo tenía 100 millones. Además de entregarlo a los bancos y tal, era nuestro mandato crecerlo. Hoy tiene 100. Entonces, nosotros cada vez seguimos buscando más inversionistas que entren a esto para que puedan tener su rendimiento económico y además decir, hemos ahorrado CO2 en el mundo. Porque todo lo que les he contado, carros eléctricos y tal, esos inversionistas pueden decir en su misma memoria, invertí en este fondo y este fondo generó este beneficio en Perú, o en Costa Rica, o en Bangladesh, o en Sri Lanka. Entonces el inversionista no se movió de su escritorio, le dio la plata a GCPF y GCPF le genera todos esos resultados.